Listo, seguimos. ¿Nos escuchamos? ¿Sí? Sí. Bien, observamos pantalla. Entonces, ¿sí? ¿Se observa? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Se observa? ¿No los escucho? Sí, sí. Sí, sí se observa. Entonces tenemos el botón calcular. ¿Ya? Entonces parece que hemos puesto una columna de más. Vamos a quitar una columna. Y en esta columna de acá, en esta columna, aquí vamos a insertar el resultado. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle una etiqueta de spam. Una etiqueta spam. Y aquí vamos a poner el resultado, por ejemplo. Voy a ponerle así un texto acá, por ejemplo, resultado de la suma, algo así, ¿ya? Pero vamos a identificarlo, porque si no, un ID, ¿ya? Vamos a ponerle un ID, y a este ID le vamos a llamar resultado. Resultado. Vamos a llamarle así, resultado. Entonces, cuando esto sea ejecutado, nosotros deberíamos ver así, ¿no? Es decir, cuando yo presione en calcular, ubico el número 1, el número 2, presiono en calcular y el resultado debe verse acá. Donde dice resultado de la suma, aquí debería aparecer el resultado. Entonces esto trajo como consecuencia esto. Como haría para que aparezca acá el foco cuando carga. Entonces al número 1 le pondríamos acá autofocus, ¿no? Autofocus. Con autofocus, yo hago que con autofocus hago que el cursor aparezca cuando yo cargue la página, ¿no? Cuando yo cargue la página, aparece el autofocus, ¿no? Eso para que aparezca. Es como un focus que hacen ustedes en Visual, ¿no? Cuando quieren que aparezca el cursor en el control que ustedes determinen. ¿Ya? Entonces, listo. Ya tenemos el formulario y ya sabemos lo que queremos hacer. Ahora viene el Java. El Java, tú puedes escribirlo aquí, en el hit. ¿Ya? Puedes escribir el Java acá. O puedes escribirlo al final. ¿Ya? O sea, al final, es decir, antes de la etiqueta body cerrado. Y tiene sus connotaciones esto, ¿eh? Si tú quieres hacer el llamado de repente a un botón o quieres que cuando presiones ejecutes y lo has programado por adelantado,
a veces ya no funciona esto. ¿Por qué? Porque el Java carga primero y después carga recién tu formulario. Entonces, cuando tú vienes a ejecutar acá, ya cargó el JavaScript. Ya cargó. Es como la programación. Si yo programo un evento antes que sea ejecutado, no se va a visualizar su funcionalidad. Acá sucede lo mismo. Entonces, en cosas como estas, preferible es poner el Java después, ¿ya? Al final, de decirlo así, o a continuación de lo que yo quiero que ejecute una función Java. Entonces lo puedo poner acá abajo. Entonces voy a JavaScript y puedo insertar un bloque Java. ¿Ya? Ahora, no necesariamente tienes que hacerlo por aquí, por los menús. Tú ya debes ir aprendiendo que, por ejemplo, si yo quiero hacer Java, ¿ya? Yo puedo usar las etiquetas de Java, Java abierto, JavaScript, y a través de los scripts, ¿ya? Entonces, lo puedo hacer vía el menú o puedo escribirlo. ¿Ya? Sería muy necesario que te aprendas esto, porque tal vez cuando trabajes con otro software, de repente no tienes las mismas opciones y ya no sabes cómo ingresar. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere hacer un script, simplemente script abierto, script cerrado. Y dentro del script, aquí escribimos el código JavaScript. ¿Ya? Cuando el script está en la misma página, así como en el CSS, que escribíamos style, así como lo hemos hecho aquí, ¿no? Este no está llamando un archivo externo, estamos haciendo el style dentro de la página. Entonces, yo también puedo hacer un script dentro de la página. ¿Ya? Y es lo mismo, miren, si yo voy por el menú y presiono insertar JavaScript, va a suceder lo mismo, ¿no? ¿Ven? ¿Ya? Sucede lo mismo. Pero vuelvo a repetir, sugiero que aprendas, te lo aprendas y te lo memorices. ¿Ya? Mira, y acá viene ya el entorno Java. Por ejemplo, algo sencillo de Java, las alertas. Por ejemplo, yo escribo alert, ¿ya? Los códigos Java, ¿ya? Como sintaxis, terminan en punto y coma. Y de repente acostúmbrate el punto y coma al final de cada línea de código, porque ya, por ejemplo, en PHP, toda línea de código en PHP termina en punto y coma. Entonces acá. Y en el Arler, por ejemplo, si yo quiero, este es para ponerle un mensaje. Por ejemplo, hola, algo así. Entonces, mira, ¿qué va a suceder? Mira, cuando yo lo ejecuto, ¿ya? Aparece el mensaje y luego carga la página. ¿Ya? Carga el Java, este es el mensaje que yo he escrito de Java, y luego termina de cargar. ¿Qué diferencia? A ver, ¿qué diferencia habría si yo este Java no lo pongo debajo y lo pongo al inicio? Acá. ¿Ya? Lo pongo al inicio. No tiene ninguna connotación. ¿Ya? Pero ahí va a haber situaciones en las cuales primero va a cargar tu Java y después va a cargar esto. ¿Ya?
Ya de repente nos vamos a encontrar con una situación parecida. ¿Ya? Entonces yo voy a volver, lo voy a regresar nuevamente acá. ¿Ya? Entonces, con alert yo puedo lanzar cualquier mensaje. Inclusive el alert lo puedo combinar con PHP cuando quiero lanzar, por ejemplo, estoy grabando un registro y quiero que diga registro grabado. Puedo lanzar un alert dentro de PHP para mostrar ese mensaje como si fuera un message box en Visual, algo así. Entonces, ¿cómo pongo comentarios? Doble barra. ¿Ya? Muy parecido a PHP. Con doble barra pongo comentarios. Ahora, acá viene la situación, mira. Yo quiero que cuando presionen el botón calcular, porque la idea es esa, ¿no? Cuando yo presione, una vez que escribo, por ejemplo, 23 más 12, sería 35. Cuando yo presione en calcular, aparezca el resultado en vez de este texto. Aquí, cuando yo presione en calcular. Entonces le tengo que dar interactividad a este botón. ¿Cómo le doy interactividad? Entonces, creo funciones. Por ejemplo, función suma, por ejemplo. Función suma. ¿Y cómo se estaría en PHP? ¿Ya? Como estaría en PHP, abro llave, cierro llave. Inclusive, si quieres, puedes terminarlo esto como un punto y coma para decir que acá termina esta función si te quisieras escribir más funciones por debajo. ¿Qué más? Debo obtener el valor de ambos números. Es decir, debo obtener el valor 23 y el valor 12. ¿Cómo obtengo valores en Java desde HTML? Entonces hacemos esto. Yo puedo declarar variables con la palabra var. Por ejemplo, N1, N2. Acá no hay declaración de tipo de dato. ¿Ya? No hay declaración de tipo de dato. O puedo declarar variables con let. N1, N2. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Sino que let es la sintaxis que se está utilizando ahora ya por el JavaScript llamado Vanilla y todo lo demás. Entonces, let es lo que se está utilizando en reemplazo de var, pero es lo mismo. ¿Ya? Tiene la misma funcionalidad, si lo queremos ver así. ¿Ya? Por ejemplo, voy a trabajar con let. Quiero trabajar con let o quiero trabajar con var. Y luego puedo decirle, por ejemplo, N1 es igual, como estaría programando en Visual. Ahora necesito captar el valor que yo escriba en el texto 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Todo lo que yo tengo en una página web se llama documento. ¿Ya? Todo lo que está acá se llama documento. Entonces, pero como debo escribirlo en inglés, document. Document, punto. Y acá debo decir, ¿y cómo es que obtengo este valor? Get, ¿recuerdas? Get, y mira aquí, dice get element por identificador, es decir, captura el valor del elemento por su identificador. Por eso es que muy importante, decía, que cuando ya nosotros trabajemos con formularios, darle un nombre, un identificador. Entonces, yo voy a saber y voy a capturar el valor de txt n1 a través de su identificador. Y dice que es una cadena, es decir, el nombre del identificador debe estar entre comillas. ¿Ya? Aquí abajito también dice que lo puedo capturar por su nombre, ¿ve? Biname. ¿Ya? Pero normalmente el que se utiliza es por identificador.
Entonces, document.get por identificador. Y acá dice que es una cadena, entonces significa que acá debo escribir el identificador que yo quiero traer su valor. Entonces se llama txt-n1. Pero con solo hacer eso no me va a traer el valor. Acá yo le tengo que decir una propiedad. ¿Cómo hacen ustedes en Visual? Value. ¿Ya? Value. Entonces recuerda que este es un lenguaje de programación, por lo tanto, tiene la programación en punto muy parecida como hace Visual Basic. ¿Ya? Entonces ya tengo txt1. Vamos a comprobarlo. ¿Ya? Vamos a comprobarlo. Para comprobarlo voy a ponerle un alert acá. Y le voy a decir, a ver, muéstrame el resultado de N1. ¿Ya? Para ver si en verdad me captura el valor de txt-n1. Ahora, ¿cómo va a tener funcionalidad esta función? Acá viene el detalle, mira. ¿Cuál es el botón? El botón es el de acá. Este es el botón. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que llamar a esta función llamada suma. ¿Cómo lo hago? Con los eventos. En Visual has conocido el evento keyHub, keyDown, keyPress, clip, doble clip. Acá existe lo mismo. Con la diferencia que acá no vas a llamar al clip directamente como clip, sino como onClick. Como onClick, mira. Así ves, onClick. Entonces, si tú tienes, por eso yo siempre digo, tienes conocimiento de un lenguaje de programación, cuando entras a otro lenguaje, simplemente te adaptas a la sintaxis. Acá, por ejemplo, para llamar a un evento, ya no lo llamo simplemente con CLI, sino con onClick. Entonces ahí voy a llamar al evento onClick. ¿Ya? Entonces, mira, voy a llamarlo onClick. Igual, y acá le tengo que decir, entre comillas, ¿qué vas a ejecutar cuando presiones clic en este botón? Ah, quiero que ejecutes la función llamado suma. ¿Ves? O sea, cuando yo presione clic, quiero que ejecutes la función suma. Ahora vamos a ver si qué tanta maravilla. A ver. Por ejemplo, 25, 12. A ver, calcular. Dicho y hecho. Cuando presioné en calcular, me está capturando el valor 25. Me está capturando el valor 25. ¿Ven? Es muy parecida a la programación que ustedes ya vienen trabajando. A ver, hasta ahí, preguntas. No quiero que se me queden acá. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas o ya me abandonaron? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos hasta acá? No los escucho. ¿Cómo van hasta acá? Sí, ¿Todo bueno. bien?
Sí, ingeniero, yo ya. ¿Puede ir desde Sale. el inicio para tomar las capturas? ¿Cómo? No te logro entender. Se puede mostrar desde el inicio para tomar la captura. Ahí empieza. A ver, ¿desde dónde? Ahí empieza. Sigue la otra. Ya está, ingeniero. Ya tomó. Seguimos. Llamamos al número 2. Entonces, voy a hacer una copia nada más de esto. Y esto será N2. Y el de acá será N2. ¿Sí? N2. Ya no necesita esta alerta. Vamos a hacer ahora la suma. Vamos acá a agregarle otra variable acá arribita. Por ejemplo, voy a usar varia para usar ambos connotaciones. Var suma, por ejemplo. Y suma va a ser igual. Si yo estaría en la matemática normal, diría N1 más N2. Eso sería, ¿verdad? ¿Ya? Eso sería. Pero acá muy igual como en Visual. Visual a veces, cuando tú capturas un valor, entiende que esos son textos. Si es que no le dices o no lo conviertes a números. ¿Ya? Entonces, en Java existen los famosos parse. ¿Ya? Los parse. Por ejemplo, parse float. ¿No? Parse float, que me permite convertirlo a un número flotante. Existe parseInt, ¿no? Que son enteros. Entonces, vamos a ver cómo nos va con parse float para que pueda recibir decimales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, parse float n1 más parse float n2. Esa será la suma. Ahora, ¿dónde debe mostrarse el resultado? El resultado debe mostrarse en un span llamado resultado. Ahí debe mostrarse el valor. Entonces le vamos a decir, mira, vamos a decir, document.get por identificador. El identificador se llama resultado. Y acá tienes dos opciones. Puedes usar inner HTML, o puedes usar inner text. ¿Cuál es la diferencia? Si tú utilizas inner text, es un simple texto. Si tú utilizas inner HTML, le puedes poner alguna apariencia usando estilos, por ejemplo. A ver, vamos a ir a comprobarlo, ¿ya? A ver, vamos a usar inner text. Para que lo vean. Inner text. Inner text igual a ¿qué? A la variable suma. ¿Ya? Esto es como si fuera la propiedad text en un visual, por ejemplo. Entonces, una vez que calculo la suma, debe mostrarse aquí. A ver, vamos a ver. A ver, 5 más 7, 12, ¿no? Calcular 12. ¿Eh? Simplemente mostró el resultado.
Entonces, ya mostró el resultado. A ver. 6 más 6.5, a ver. 12.5. Entonces el parse float permite que me acepte decimales. A ver, vamos a ver el inner HTML. A ver, vamos a ver si voy a copiar esto. Punto inner HTML. A ver, es igual. Ahora vamos a ponerle acá. Vamos a ver si uso un H1. A ver, vamos a ver si. Vamos a ver si hace esa connotación. ¿Ya? Okay. A veces funciona con los paréntesis, a veces no funciona. ¿Ven? Entonces el inner HTML, ¿qué hace? Que yo pueda hacerle alguna combinación acá de uso de etiquetas HTML dentro para mostrar los resultados. Lo que no hace inner text. Inner text simplemente muestra un texto. Acá estoy jugando ya. Le puse un estilo y ya tengo en rojito. Al ponerle un estilo dentro de un inner HTML. O sea, esa es la ventaja que me da inner HTML, que yo puedo escribir acá etiquetas HTML y los resultados se ven muy diferentes, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo llamar a mis botones. Entonces, yo puedo tener muchos botones y acá no solo puedo tener una función, acá puedo tener muchas funciones. Esta sería la función, por ejemplo, la función suma. Y aquí puedo tener muchas funciones. De repente una función acá de repente para no estar refrescando cada vez que quiero hacer una suma, de repente le pongo aquí otra, le pongo de repente aquí un botoncito limpiar, ¿no? Limpiar y que limpie, ¿no? Todo es así. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas?
Ingeniero, ¿y la comida, el punto y coma debe ir antes de la comida o de la comida ¿Cuál? simple? Punto y coma. ¿De dónde? ¿Aquí? Ahí, por ejemplo, en red, acá arriba también le puse en suma, Ah, la punto y coma debe ir antes de las comidas. ya, lo que pasa es que, mira, inner HTML es igual, entonces empieza la comilla y termina la comilla acá, ¿sí? Sí, Internamente. Acá ven. Este H1, si esto no hubiera, miren, si esto no hubiera, voy a sacarlo así, si esto no hubiera, ahí terminara. ¿Sí? Este sería el H1, concatena con la variable suma que está acá, y luego concatena con el otro H1 que cierra. ¿Correcto? ¿Sí? sí, Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Si yo le quiero poner un estilo acá, aquí, ya no puedo usar comillas, ¿verdad? Tengo que usar apóstrofes, porque si le pongo comilla, comilla, va a traer un conflicto. Entonces, el style del H1 igual comilla simple, comilla simple. Y como es la sintaxis de los estilos, cada vez que tú tienes una propiedad, dos puntos y el valor, termina sin punto y coma. Por eso está el punto y coma ahí. Y este ahí, punto y ya, correcto. coma que está acá, este es el final de la línea. El final de la línea. Este punto y Sí, coma que está acá es el final de la función. sí. ¿Por ahí va tu pregunta o...? Sí, ingeniero, sí, eso. No, solamente quería, porque le ponía antes de las comidas o de las comidas siempre le ponía el punto y coma, ¿no? Ah, sí, sí, antes. Antes, porque este es el punto y coma que concluye el estilo. Acá, que concluye esto del estilo. Esto está dentro. ¿Y esto por qué se hace así? Porque de repente, recuerdan que de repente yo acá quisiera ponerle un background, ¿no? De repente un background acá y que sea color yellow, por ejemplo, yellow, amarillo, ¿no? Entonces, cada propiedad con su valor se va separando con punto y coma. A ver, si esto fuera así, a ver qué me da. A ver, 23 más 7, 30. ¿Eh? Entonces, 30 es el color y el amarillo es el fondo que le estoy poniendo acá. Entonces, por eso es que se utiliza el punto y coma para separar propiedad de valores. Normalmente cuando es uno, cuando solamente hay uno, como hicimos al inicio, color nada más, puedes obviar el punto y coma. ¿Ya? Pero ya por una cuestión de sintaxis, de costumbre, de programación, así haya uno o haya varios, siempre el estilo lo terminas con punto y coma. Ya por una cuestión de sintaxis ya. Entonces, así funciona Java. De esta manera, eventos,
eventos que ejecutan funciones dentro de los scripts. ¿No? Dentro de los scripts, simplemente es ejecutar eventos. ¿No? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es jQuery, jQuery, si lo leemos así, ya para ver cómo se diferencia con respecto a cómo programamos así con Java puro, ya este es el Java original, y cómo simplificamos, según la teoría, con jQuery. Entonces voy a dejar esto de compartir.